El millonario queda atrapado en su coche blindado, cuando una mendiga hace algo asombroso. Era un día cualquiera en la metrópoli, donde rascacielos dorados se alzaban altivos sobre un mar de miseria. Alejandro, el millonario más envidiado de la ciudad, se dirigía a una gala benéfica, pero un fallo mecánico detuvo su lujoso coche blindado en medio de la calle. Las luces brillantes de su auto reflejaban su opulencia, pero al mirar por la ventana, solo veía sombras de personas cuyas vidas eran todo lo contrario a la suya. Las horas transcurrían, el tráfico se acumulaba y su desesperación empezó a apoderarse de él. Las bocinas resonaban a su alrededor, pero dentro de su burbuja de cristal y acero solo reinaba el silencio. Fue entonces que la vio, una mendiga de rostro surcado por arrugas, sentada en la acera, con una mirada penetrante que desafiaba su indiferencia. Había sido invisible para él hasta ahora. Desde su encierro, Alejandro se sintió empujado a observarla. Ella se llamaba Mariana, y en lugar de mendigar, parecía esperar con una calma que le incomodaba. A medida que el sol bajaba, la luz dorada iluminaba su figura, revelando un aura que desafiaba su desesperanza. Las palomas a su alrededor picoteaban el suelo, ignorando a la mujer que, a pesar de su situación, sonreía. «¿Necesitas ayuda?», gritó Alejandro, sintiéndose ridículo al hacer una pregunta tan obvia. Mariana lo miró, con un brillo inexplicable en los ojos. «Ayuda», replicó. Su voz era como un murmullo entre el bullicio. Alejandro se sintió incómodo por primera vez en años. Estaba atrapado, rodeado de su riqueza, y a la vez parecía ser el más pobre de los dos. Mariana empezó a contar una historia que, aunque absurda, parecía realmente profunda. Habló de un tiempo en el que había tenido todo y luego lo había perdido. Mientras narraba, Alejandro sintió un nudo en la garganta. Era como si cada palabra le desnudara el corazón, revelando sus propias verdades escondidas. Cerró los ojos y recordó las cenas solitarias en sus mansiones, las fiestas vacías donde las risas eran solo ecos lejanos. Los minutos se convirtieron en horas, y la atmósfera se volvía más tensa. Un grupo de hombres se acercaba, con miradas amenazantes que hacían que su corazón latiera con fuerza. ¿Qué querían? ¿Aprovecharse de él? La situación se volvía crítica. Todo su mundo de lujos y privilegios parecía insignificante ahora, comparado con el peligro que acechaba. «Tienes que salir de aquí, Alejandro», susurró Mariana con una urgencia que dio un vuelco a su estómago. Ella no era solo una mendiga, había algo más, una conexión que él no podía comprender del todo. ¿Pero qué era? Justo cuando pensó que no había salida, Mariana reveló un secreto que podría cambiarlo todo. Ante la amenaza inminente, una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Alejandro sintió que por primera vez su vida podía tener un sentido. Sintiendo el peso de su pasado, miró a Mariana y se preguntó, ¿podría él, el millonario, arriesgarlo todo y descubrir lo que realmente significaba ser humano, antes de que fuera demasiado tarde? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Alejandro absorbía las palabras de Mariana, sintió que el tiempo se detuvo. Las miradas amenazantes de los hombres se acercaban más, y su corazón latía con fuerza. El aura de ella lo envolvía, llevándolo a un lugar cálido y reconfortante. Pero de repente, un grito desgarrador desgarró el ambiente. «¡Mariana!», exclamó una mujer desde el otro lado de la calle. Era joven, de cabello desordenado, con una chaqueta gastada. La mujer corría, con lágrimas en los ojos, mientras la multitud se separaba como el mar ante Moisés. Mariana se giró, un terror instantáneo brillando en su mirada. «¡No!», gritó, su voz temblando. Alejandro se sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué estaba pasando? La mujer corrió hasta alcanzarla,
y Alejandro pudo ver ahora un miedo profundo en sus ojos. «Te están buscando», dijo ella, intentando tomar la mano de Mariana. La mendiga retrocedió, lazos de recuerdos rotos atravesando su rostro. La confusión acumuló la tensión entre ellos. Alejandro, angustiado, rodó la ventana un poco más para escuchar mejor. La multitud murmullaba. Los rostros familiares de la ciudad se convirtieron en sombras ansiosas. Él no comprendía, pero la desesperación fue palpable. «Eres tú», dijo la mujer, su voz llena de incredulidad. «Has vuelto». Mariana apretó los labios, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y dolor. Estaba claro que algo se rompería. Alejandro podía sentir la electricidad en el aire. Cada palabra, atrapada en el viento, parecía amenazar con romperlo todo. Se palpó el corazón. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro, incapaz de contenerse más. Tenía que saber. Ellas lo ignoraron. La llamada de esa mujer se sentía como un eco lejano en su cabeza. Una relación entre ellas que se volvía cada vez más evidente. ¿Qué no le estaban diciendo? «No puedo volver a eso». Mariana respondió en un susurro, y Alejandro sintió que un puñal le atravesaba el estómago. La expresión de dolor de Mariana le afectaba más que cualquier otra cosa. El rostro de la mujer se endureció. «Tienes que recordar todo lo que perdiste». En ese momento, una luz brillante pasó junto a su coche. Un vehículo negro, con cristales ahumados, se detuvo abruptamente. La figura del conductor se adivinaba, pero estaba oculta en la penumbra. El motor rugía con una fuerza amenazante, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quieren a Mariana?», preguntó Alejandro casi en un murmullo. Estaba asustado, pero la urgencia por entender lo que sucedía lo empujó a seguir. La mujer miró a Alejandro y sus ojos decían más que 1000 palabras. «No entendiste», dijo ella, su voz temblorosa, como si cada sílaba la desgarrara por dentro. «Ella no es solo una mendiga, es la única heredera de un imperio. Y ahora, ellos han vuelto». De repente, el coche negro se abrió y varias figuras vestidas de negro salieron. La tensión se disparó. «¡Mariana!», gritaron al unísono, como un coro de demonios. El tiempo se detuvo otra vez. Alejandro sintió que el aire se volvía espeso. La revelación del imperio, la verdad escondida, giraba en su mente. ¿Qué imperio? ¿De qué la estaban acusando? La conexión entre Mariana y esa vida desconocida lo golpeó con fuerza. No era solo una mendiga, estaba atrapada en un misterio que él no podía comprender del todo. «Tienes que decidir, Alejandro», dijo Mariana, casi en un susurro, rompiendo la tensión. Sus ojos buscaban refugio en los de él, pero todo le parecía tan distante. La vida que conocía, los lujos y privilegios, se parecían ahora a cenizas volando en el viento. Y entonces, con un movimiento inesperado, el grupo negro se lanzó hacia el auto, y el mundo de Alejandro se sacudió. La verdad ya no solo estaba al borde de ser revelada, estaba a punto de transformarlo para siempre. Todo se desmoronó. A su alrededor, ¿podía confiar en Mariana? ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar? La vida que una vez pensó que era la suya se desvanecía, y en su lugar, el caos se adueñaba del momento. ¿Podría él salvar a Mariana y al mismo tiempo salvarse a sí mismo antes de que todo terminara? Todo se desmoronó a su alrededor. Las figuras vestidas de negro se acercaban con paso decidido, y Alejandro sintió cómo el aire se volvía espeso. Su corazón latía como un tambor en su pecho. Esa revelación sobre Mariana giraba en su mente como un torbellino. ¿La heredera de un imperio? Él nunca lo habría imaginado. Esa mujer, atrapada en su duro día a día, era mucho más de lo que jamás habría creído. Mariana lo miró, búsqueda y miedo en sus ojos. «Tienes que decidir, Alejandro», susurró, su voz un hilo de angustia. «¿Qué está pasando?», preguntó él, ya sin poder resistir la urgencia. Justo cuando Mariana estaba a punto de responder, un hombre del grupo negro dio un paso al frente. Su rostro era una máscara de determinación. «Nunca debiste volver, Mariana. Ellos te buscan». La voz era helada como el aire de invierno. Alejandro sintió que todo su ser se encogía. ¿De qué hablaban? La multitud tras ellos murmuraba, y el miedo se esparcía como un fuego en una pradera seca. El hombre continuó, su tono implacable. «Ya es demasiado tarde para que escapes.
sabemos sobre tu padre. Mariana se puso pálida, su expresión cambiando a lo que parecía terror absoluto. «Tienes que irte», gritó, dirigiéndose a Alejandro. «No te involucres». Pero antes de que pudiera agregar más, el ruido de un disparo resonó en el aire, cortando el bullicio de la calle como un rayo. El sonido fue seco, y el dolor se dibujó en la cara de la mujer que había llegado corriendo a buscar a Mariana. Un grito desgarrador salió de sus labios, pero se apagó en un instante. Alejandro sintió el tiempo detenerse. La mujer cayó al suelo, y el caos se desató. Silencio solo por un momento. Luego, la multitud gritó, una mezcla de confusión y pánico. «¡No!», gritó Mariana, corriendo hacia esa mujer en un instante. Alejandro no podía moverse, paralizado por el horror que se desarrollaba frente a sus ojos. Lo que estaba pasando era una locura, un verdadero caos. Miró a su alrededor, fases de horror, cuerpos empujándose, unos tratando de escapar, otros queriendo ayudar. Él se sentía impotente, como si el mundo estuviera explotando a su alrededor. Pero había algo en la forma en que Mariana se desplomó junto a la mujer herida que lo hizo reaccionar. Ella no era solo una mendiga. Ella era toda una historia envuelta en sufrimiento. «Déjame», gritó Mariana, aferrándose a la mujer. Alejandro escuchó a los hombres del grupo negro acercarse. Sus pasos eran firmes y amenazantes. En un instante de locura, un destello de decisión cruzó por la mente de Alejandro. «Voy a ayudar», gritó, y con un salto salió del coche. Las puertas se cerraron detrás de él, un símbolo de su vida anterior que lo abandonaba. Se lanzó a la escena. El caos lo tragó. Cuando llegó, vio a Mariana temblando mientras intentaba hacer algo por la mujer. Alejandro sintió la adrenalina golpearlo. «¿Está herida?», preguntó, arrodillándose junto a ellas, buscando alguna señal de vida, algo que pudiera hacer. El hombre que había estado hablando se acercó más, con una sonrisa cruel. «¿Crees que puedes salvarla? No sabes nada de nosotros. Este es tu último aviso, Mariana». Entonces, Mariana se giró hacia Alejandro. Su mirada ardía con fervor. «Mátalos», dijo, a pesar de que se veía completamente perdida. Alejandro la miró boquiabierto. «Matar». Esas palabras lo atravesaron como una espada. Pero todo lo que pensaba era en la mujer herida y en la vida de Mariana. ¿Había aún esperanza en medio de este horror? Un giro completo de la historia estaba frente a él. Estaba atrapado en un conflicto que no había elegido. Sin embargo, al mirar a Mariana y luego a la mujer, la decisión se volvía clara. ¿Estaba la vida de una desconocida en sus manos? ¿Quién era realmente Mariana? El eco del disparo seguía resonando en su cabeza, y un grito de desesperación hizo que su corazón se detuviera. Mientras la tensión crecía, un nuevo misterio se hacía evidente, y una decisión crucial se avecinaba a pasos agigantados. La adrenalina seguía al máximo. Alejandro, arrodillado junto a Mariana y la mujer herida, no podía procesar lo que estaba pasando. El eco del disparo resonaba en su mente, sosteniendo un peso que parecía volverse insoportable. La multitud gritaba, un mar de voces descontroladas y confusas, pero solo podía centrarse en aquellas dos figuras que luchaban por sobrevivir. Mariana tenía las manos temblorosas, la angustia pintada en su rostro. «No, por favor», gritó, mientras intentaba aplicar presión sobre la herida de la mujer caída. «Ayúdame», pero Alejandro se sentía atrapado en un tornado. El hombre del grupo negro que había hablado antes, con su sonrisa fría y vacía, se acercaba como un depredador. «No puedes ayudarla, Alejandro. Te estás metiendo más en esto de lo que piensas». Algo en su tono le heló la sangre. La convicción de su voz era ominosa. «¡Uy, aléjate de ella!», gritó Alejandro, levantándose de un salto, enfrentándose a él. Pero en su interior sabía que no contaba con la fuerza suficiente. Era solo un millonario atrapado en un mundo que no entendía. «¿Qué vas a hacer?», preguntó el hombre, un guiño de burla en sus labios. «¿Vas a pelear? Estás demasiado involucrado, y todo porque te dejaste llevar por una historia de mendiga». Mariana alzó la mirada. Sus ojos ardían con una mezcla de furia y angustia. «No es una historia, ella es mi hermana», dijo con un grito desgarrador. La revelación le golpeó a Alejandro como una bomba. ¿Su hermana? Esa verdad le trajo un golpe emocional,
como si su pecho se expandiera y luego se contrajera de inmediato. Mientras él, hombre negro, retrocedía por la sorpresa. Lo siguiente que sucedió fue un estruendo ensordecedor. Un coche negro estrellándose contra la acera. La gente gritaba y corría en todas direcciones, pero Alejandro estaba paralizado. La puerta del vehículo se abrió, y un grupo más de figuras con cara oscura salió, sus intenciones claras y amenazadoras. Sin querer, Alejandro dio un paso atrás, sus pensamientos agitados. «Hermana», la mentira había estallado en su cara, y las verdades ocultas salieron a la luz. «Mariana, cuéntame más», gritó, intentando captar su atención nuevamente. Ella lo miró con una mezcla de desesperación y dolor. «No hay tiempo, Alejandro. Las cosas no son lo que parecen», respondió, su voz cargada de emoción. «Tú no sabes lo que ellos quieren». El hombre, que se acercaba en la sombra, volvió a intervenir, cortando la conversación. «Lo que buscamos no se queda en una mendiga. La familia de Mariana guarda secretos que nunca debieron salir a la luz». Entonces, de repente, un grito desgarrador resplandeció en el aire. No era solo el eco de la mujer herida, sino el grito de una madre. Era la madre de Mariana, que apareció de la nada, su rostro lleno de lágrimas y agonía. «Mariana», gritó, desbordando su dolor. Alejandro sintió la urgencia golpearlo como un relámpago. Estaba claro que esto era más que un simple enfrentamiento. La conexión familiar se tensó como un arco. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mariana horrorizada. «No debes estar aquí, es peligroso». La madre, en una mezcla de amor y desesperación, se abalanzó sobre Mariana. «Te lo dije que tenías que mantenerte alejada. Ellos te buscan, pero no saben que estoy aquí». Con los hombres acercándose, Alejandro sintió el caos desenfrenarse. No había solo un disparo, no había solo una mujer herida. Había secretos, sombras familiares, un imperio oculto en el pasado de Mariana. Mientras el caos crecía, algo en la mirada de Mariana recobró fuerza. Dijo algo que lo dejó helado. «Tú no lo entiendes. Ellos quieren mi vida. Pero yo tengo algo que ellos no saben». Las palabras flotaron en el aire. Alejandro sintió el nudo en su garganta. ¿Qué podía significar eso? ¿Qué le estaba ocultando de verdad? Inmediatamente sintió el calor del peligro acercándose. Y la figura del hombre que lideraba el grupo negro estaba tan cerca que podía percibir el sudor en su frente. La realidad se cerraba sobre ellos y Alejandro debía decidir rápidamente. «Tienes que decidir, Alejandro». Mariana lo miró, su voz ahora firme pero sus ojos llenos de miedo. Las figuras oscuras avanzaban, pero en ese momento el sonido de un disparo resonó de nuevo, mucho más cerca. Alejandro no sabía si el caos continuaría desbordándose o si todo se detendría de golpe. Todo lo que creía, todo lo que había descubierto, pendía del hilo frágil de ese instante. ¿Qué secretos oscuros se escondían aún? ¿Qué sacrificios tendría que hacer para salvarlos a todos? La pregunta resonó en su mente como un eco inquietante, y el mundo alrededor de ellos giraba en un torbellino impredecible. No existía un camino claro, no había garantías, solo incertidumbre y una lucha desesperada por sobrevivir. ¿Qué haría y en quién podría confiar? La adrenalina seguía al máximo. Alejandro, arrodillado junto a Mariana y su hermana, no podía procesar lo que estaba pasando. El eco del disparo resonaba en su mente, sosteniendo un peso que parecía volverse insoportable. La multitud gritaba, un mar de voces descontroladas y confusas, pero solo podía centrarse en aquellas dos figuras que luchaban por sobrevivir. Mariana tenía las manos temblorosas, la angustia pintada en su rostro. «No, por favor», gritó mientras intentaba aplicar presión sobre la herida de su hermana. La desesperación llenaba el aire. Alejandro sentía que el mundo se venía abajo. «Déjame», gritó Mariana, aferrándose a su hermana. Alejandro escuchó a los hombres del grupo negro acercarse, sus pasos firmes y amenazantes. En un instante de locura, un destello de decisión cruzó por la mente de Alejandro. «Voy a ayudar», gritó, y con un salto salió del coche. Las puertas se cerraron detrás de él, un símbolo de su vida anterior que lo abandonaba. Se lanzó a la escena. El caos lo tragó. Cuando llegó, vio a Mariana temblando mientras intentaba hacer algo por su hermana. Alejandro sintió la adrenalina golpearlo. «¿Está herida?», preguntó, arrodillándose junto a ellas, buscando alguna señal de vida.
Pero el hombre del grupo negro que había hablado antes, con su sonrisa fría y vacía, se acercaba como un depredador. No puedes ayudarla, Alejandro. Te estás metiendo más en esto de lo que piensas. ¡Aléjate de ella!, gritó Alejandro, levantándose de un salto, enfrentándose a él. Pero en su interior sabía que no contaba con la fuerza suficiente. Era solo un millonario atrapado en un mundo que no entendía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó el hombre, un guiño de burla en sus labios. ¿Vas a pelear? Estás demasiado involucrado, y todo porque te dejaste llevar por una historia de mendiga. Mariana alzó la mirada. Sus ojos ardían con una mezcla de furia y angustia. No es una historia. Ella es mi hermana, dijo con un grito desgarrador. La revelación le golpeó a Alejandro como una bomba. ¿Su hermana? Esa verdad le trajo un golpe emocional, como si su pecho se expandiera y luego se contrajera de inmediato. Mientras el hombre negro retrocedía por la sorpresa, lo siguiente que sucedió fue un estruendo ensordecedor, el coche negro estrellándose contra la acera. La gente gritaba y corría en todas direcciones, pero Alejandro estaba paralizado. La puerta del vehículo se abrió y un grupo más de figuras con cara oscura salió, sus intenciones claras. Sin querer, Alejandro dio un paso atrás, sus pensamientos agitados. ¿Hermana? La mentira había estallado en su cara, y las verdades ocultas salieron a la luz. «Mariana, cuéntame más», gritó, intentando captar su atención nuevamente. Ella lo miró con una mezcla de desesperación y dolor. «No hay tiempo, Alejandro. Las cosas no son lo que parecen», respondió, su voz cargada de emoción. El hombre que se acercaba en la sombra volvió a intervenir. «Lo que buscamos no se queda en una mendiga. La familia de Mariana guarda secretos que nunca debieron salir a la luz». De repente, un grito desgarrador resplandeció en el aire. No era solo el eco de la hermana caída, sino el grito de una madre. Era la madre de Mariana, que apareció de la nada, su rostro lleno de lágrimas y agonía. «¡Mariana!», gritó, desbordando su dolor. Alejandro sintió la urgencia golpearlo como un relámpago. Estaba claro que esto era más que un simple enfrentamiento. La conexión familiar se tensó como un arco. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mariana, horrorizada. «No debes estar aquí. Es peligroso». La madre, en una mezcla de amor y desesperación, se abalanzó sobre Mariana. «Te lo dije que tenías que mantenerte alejada. Ellos te buscan, pero no saben que estoy aquí». Con los hombres acercándose, Alejandro sintió el caos desenfrenarse. No había solo un disparo, no había solo una mujer herida. Había secretos, sombras familiares, un imperio oculto en el pasado de Mariana. Mientras el caos crecía, algo en la mirada de Mariana recobró fuerza. Dijo algo que lo dejó helado. «Tú no lo entiendes. Ellos quieren mi vida. Pero yo tengo algo que ellos no saben». Las palabras flotaron en el aire. Alejandro sintió el nudo en su garganta. ¿Qué podía significar eso? ¿Qué le estaba ocultando de verdad? Entonces, mientras la multitud murmuraba, un hombre del grupo negro hizo un gesto. Y de inmediato 4 puñales brillaron en la oscuridad. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. La madre de Mariana gritó, pero el hombre lanzó uno de los puñales, apuntando directo al corazón de Mariana. Sin pensarlo, Alejandro saltó hacia adelante. Pero ahí fue cuando el giro impactante ocurrió. Con un movimiento inesperado, la madre de Mariana empujó a su hija a un lado y recibió el puñal en su lugar. El tiempo se detuvo. La madre cayó al suelo y Mariana gritó, su voz desgarrando el aire. «¡Mamá!», gritó. Su llanto era el eco de su alma desgarrada. Alejandro sintió que el aire se le escapaba del pecho. La madre de Mariana, la mujer a la que le habían atribuido solo el papel de cuidadora, era la clave de todo. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos oscuros había estado guardando? Mientras las figuras negras se acercaban, Alejandro miró la escena absurda frente a él. Una madre que había sacrificado todo y una hija que ahora se había convertido en el centro de una lucha mortal entre 2 mundos. La verdad que se avecinaba amenazaba con cambiar todo, dejando a Alejandro sumido en una red de dudas e incertidumbres. «Mariana, ¿qué está pasando?», preguntó, tratando de controlar su voz entre el horror. Pero Mariana solo podía ver a su madre, cuyas manos cubrían la herida. El mundo se desmoronaba
y las respuestas se volvían cada vez más esquivas en aquel caos absoluto. «No puedo perderte», gritó Mariana, mientras la vida de su madre se desvanecía. Alejandro supo que sin importar lo que resultara, nada sería igual. Mientras la multitud observaba, con murmullos de horror y confusión, la verdad que más temía asomaba sus garras desde las sombras. La vida de todos estaba en juego, y lo que vendría después podría convertir su mundo en cenizas. La madre de Mariana cayó al suelo como si el tiempo se hubiera detenido. El alboroto del mundo exterior se desvaneció, y todo lo que Alejandro podía escuchar era el latido acelerado de su propio corazón. Mariana estaba de rodillas, gritando el nombre de su madre, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El horror se instaló en el aire como una sombra oscura. «¡Mamá!». Su llanto desgarrador atravesó el caos, resonando en los corazones de los que estaban alrededor. Alejandro sintió que un nudo se apretaba en su pecho. Quería hacer algo, pero las palabras se le escapaban. ¿Cómo podía ayudar en ese momento tan crítico? Las figuras del grupo negro se acercaban, pero él apenas las veía. Su mente estaba fija en la escena. La madre de Mariana, en el suelo, su vida desvaneciéndose. El hombre que había lanzado el puñal sonrió. Era cruel. Esa sonrisa era como una daga. «Esto es solo el comienzo, Mariana. Tu madre nunca debió cruzarse en nuestro camino», dijo, y la despreocupación en su voz le heló la sangre a Alejandro. La multitud murmuraba, algunos horrorizados, otros indignados. ¿Por qué nadie hacía nada? Alejandro sintió que la rabia burbujeaba dentro de él. Sin pensarlo, se lanzó hacia el hombre. Pero otra figura emergió de las sombras, bloqueando su camino. Era un matón, un gigante que olfateaba la confrontación como si fuera su cena. «No te metas, millonario», le advirtió el matón, dando un paso hacia Alejandro, quien sintió su vulnerabilidad. Pero incluso así, no podía dar marcha atrás. «Ella necesita ayuda», gritó, tratando de sacudir la desesperación de su voz. Pero el hombre de negro se rió. «Ya es demasiado tarde para eso», e hizo un gesto hacia Mariana, que seguía aferrada a su madre, con la desesperación expuesta en su rostro. De repente, un ruido ensordecedor rompió el silencio. Un estruendo de metal y vidrio resonó a su izquierda. Alejandro se volvió y vio cómo un coche negro, el mismo que había estado al acecho, se estrellaba contra un árbol. La puerta trasera se abrió de golpe, y dos hombres, armados, saltaron a la escena. El odio y la violencia regresaban como una tormenta. La gente comenzó a gritar, a correr. Algunos se agachaban, y otros intentaban escapar. Alejandro, sin embargo, no podía alejar la vista de Mariana. Ella seguía allí, y la angustia que proyectaba lo mantenía atado. Fue entonces que un giro inesperado sacudió su mundo. Uno de los nuevos hombres, un tipo con una cicatriz en la mejilla y una mirada intensa, se dirigió directamente hacia ellos. Sin una palabra, se acercó a la madre de Mariana y en un movimiento ágil, extrajo un pequeño frasco de su bolsillo. «Ella ocupa esto», dijo, su voz era firme. Mariana levantó la vista, asombrada, sin comprender del todo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz llena de confusión. «La salva», respondió el extraño, mientras vertía el contenido del frasco sobre la herida de la madre de Mariana. Un brillo azul iluminó la escena, y Alejandro sintió que el mundo se detenía por un segundo. Era como si la magia hubiera hecho su entrada, una promesa de esperanza en medio del horror desatado. La madre de Mariana comenzó a reaccionar. Un brillo en sus ojos, una leve inhalación, y para Alejandro todo se tornó irreal. «¿Qué es eso?», preguntó, atónito, sin saber si creer lo que veía. El cicatrizado no perdió el ritmo. «Es un antídoto. Ella es importante, Mariana, y ahora mucho más de lo que creías». Mientras decía esto, sus ojos se posaron en Alejandro, como un acertijo en cámara lenta. De repente, la madre logró sentarse, su respiración aún entrecortada. Su expresión era de paz, como si todo el sufrimiento que había vivido no importara en ese momento. ¿Pero qué significaba eso? Alejandro sintió que una sombra regresaba a su corazón, apretándole el pecho. «¿Quién eres tú?», preguntó, mirando al cicatrizado, sintiendo que los pedazos de su vida se desmoronaban.
Antes de que pudiera contestar, sin embargo, el hombre de negro dio un paso al frente. No puedes hacer eso. Esa mujer es la última amenaza para nosotros, lo que guarda en su interior. No debe ser liberado. Aquí fue cuando la verdad se desató. La madre de Mariana miró a su hija y luego a Alejandro. No es tiempo de secretos, dijo, una determinación nueva llenando su voz. Te lo debo, Mariana. Debes saber la verdad sobre tu padre. ¡Bam! Todo cambió en un instante. Mientras las palabras flotaban, un sonido ensordecedor resonó y el vehículo negro estalló en llamas detrás de ellos. La confusión se apoderó del lugar. Alejandro sintió que la realidad se sacudía. ¿Qué estaba viviendo? ¿Un imperio? ¿Un secreto familiar? ¿El pasado de Mariana? Su mundo se desmoronaba, y en el fondo supo que la respuesta estaba justo al alcance. Pero la pregunta latía. ¿Qué era lo que Mariana realmente hereda de su madre? ¿Qué secretos ocultos aguardaban ser revelados entre el caos, el fuego y la verdad? Todo giraba y se oscurecía, y Alejandro entendió que el verdadero peligro estaba por venir. La madre de Mariana cayó al suelo, su cuerpo inerte. Alejandro sintió que el tiempo se paralizaba. El grito de Mariana resonó en sus oídos, puro dolor y desesperación. La multitud empezó a murmurar, todos con caras de horror, pero él solo podía ver a Mariana de rodillas, temblando. «¡Mamá, no!», gritó. Sin poder contener las lágrimas, Alejandro quiso correr hacia ella, pero el hombre de negro, que había lanzado el puñal, bloqueó su camino. Su sonrisa era una mezcla de burla y satisfacción. ¿De verdad creías que podrías escapar de esto?, dijo acercándose, seguro de su poder. Alejandro sintió una rabia burbujeante. Quería golpearlo, hacerle sentir el dolor que él había infligido. Pero de repente, algo inesperado sucedió. La madre de Mariana, todavía en el suelo, abrió lentamente los ojos. Un brillo azul comenzaba a irradiar de la herida. «No, no puede ser», dijo el cicatrizado, retrocediendo. La incertidumbre brillaba en sus ojos. Mariana también se dio cuenta, completamente aturdida, pero esperanzada. «¿Qué está pasando?», preguntó, con voz temblorosa. El cicatrizado, ahora visiblemente nervioso, no pudo evitar soltar una risa amarga. «No creas que esto es un milagro. Lo que ella tiene, el antídoto de las sombras». Alejandro sentía que su mente se retorcía. ¿El antídoto de las sombras? ¿Qué demonios es eso? La madre respiró con dificultad, y todos, en la escena, se volvieron hacia ella. «Es un legado», dijo. Sus palabras salían llenas de esfuerzo. «Tu abuelo, el imperio, tenía secretos que nunca debieron salir a la luz». El hombre de negro se zambulló en el pánico. «¿Es posible?», gritó, como si acabara de recibir un golpe devastador. La tensión se palpaba en el aire. «¿Qué estás diciendo?», dijo Alejandro, incapaz de entender. Todo se volvía más confuso. Lo único que sabía era que Mariana debía estar a salvo. «Ellos buscan esto». La madre de Mariana levantó la mano e hizo un gesto hacia su hija. «Es tu herencia, Mariana. Tú eres la clave». Un estruendo rompió el momento. Un coche negro apareció nuevamente, pero esta vez deslizó al lado del grupo negro, como si hubieran enviado más refuerzos. Las puertas se abrieron y una figura imponente salió, cubierto de un largo abrigo negro. «¿Qué está pasando aquí?», rugió, y todos en la escena se quedaron paralizados. El cicatrizado lo reconoció, y su expresión se tornó más pálida. «Director», Mariana miró entre los dos, su rostro lleno de preguntas. «¿Quién es?». «Es el líder del grupo», dijo el cicatrizado, su voz quebrada. «Pero no puedes dejar que se lleven el legado». El director ahora miraba a Alejandro, como cazador a su presa. «Ah, mira quién decidió salir de su caja de cristal, el millonario queriendo ser héroe». Alejandro sintió que su sangre hervía. «No voy a permitir que le hagan daño a Mariana». De repente, un grito desgarrador interrumpió la tensión. «¡Mamá!». Era la hermana herida de Mariana, aún tendida, sufriendo en el suelo. Todos giraron a mirarla. La madre se volcó hacia su hija, pero el cicatrizado se movió rápido y la atrapó. «No, no puedes salvarlas a todas». Mariana gritó, y el caos volvió a estallar. ¿Qué hacer? Un giro inesperado.
Todo había cambiado. Sacar a su madre y a su hermana de aquel desastre parecía inalcanzable. El legado que la madre había mencionado causaba que los enemigos se volvieran más peligrosos y más implacables. En medio de la confusión, Mariana miró a Alejandro con desesperación, y hubo un momento, un instante en el que todo lo que creía, todo lo que imaginaba, era irrelevante. ¿A dónde va esto?, dijo. Y Alejandro intuyó que lo que estaba a punto de pasar podría ser irreversible. ¿Sería su amor suficiente para salvarlas? ¿O eran solo peones en un juego mucho más grande? Las sombras comenzaron a cerrarse nuevamente. Mientras el director avanzaba, Alejandro supo que esta segunda mitad de la noche tendría consecuencias inesperadas. ¿Podría salvarlas? ¿Qué secretos realmente se desvelarían esta vez? ¿Y a qué precio? La madre de Mariana cayó al suelo, su rostro pálido como el papel. El grito desgarrador de Mariana resonó como un eco en el aire, un lamento profundo que desgarraba el corazón de todos los presentes. Alejandro se sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla. Cada instante se alargaba, y todo lo que podía hacer era mirar, impotente. «¡Mamá!», gritó Mariana, arrodillada junto a su madre, su voz quebrada reflejando el terror absoluto. Alejandro quería correr hacia ellas, tomar la mano de Mariana, pero el hombre de negro lo detenía con su risa burlona. «¿De verdad creías que podría salvarla?», dijo, acercándose con una sonrisa helada que enviaba escalofríos por la espalda de Alejandro. Los murmullos de la multitud se intensificaban. Algunos miraban con horror, otros estaban paralizados. Él sentía cómo la rabia burbujeaba dentro de él, y sin pensarlo, se lanzó hacia el hombre. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, un grito inesperado lo detuvo. «¡Esperen!». Era un nuevo rostro que apareció entre la multitud, un hombre joven con un aire de urgencia que lo hacía destacar. Sus ojos brillaban con determinación. «¿Son ustedes la familia de Mariana?». Mariana, sorprendida, miró hacia él con una mezcla de confusión y esperanza. «¿Quién eres?». «Soy Daniel, un amigo de tu madre. He venido a ayudar», dijo mientras sacaba algo de su bolsillo. Era un pequeño dispositivo, pulsando con una luz brillante. Todo el mundo quedó en silencio, incluido el hombre de negro. «¿Qué es eso?», preguntó Alejandro, sintiendo que su corazón atormentado latía más rápido. «Es un rastreador». Daniel explicó rápidamente, atrapando las miradas de todos en la escena. «Nos permitirá localizarlos. Ellos te están buscando, Mariana. Tu madre tuvo que mantenerse oculta para protegerte. Necesitas saber la verdad». El hombre de negro se tensó. Sus ojos centelleaban en el rostro de Daniel. «Cierra la boca», rugió. Pero Alejandro sintió que algo unía a todos en ese momento. Una fuerza mayor, un hilo tejido de secretos y traiciones. Mariana miró a su madre, aún en el suelo, y luego a Daniel. «¿De qué hablas? ¿Qué quieren de mí?». La confusión se apoderaba de la escena. El hombre negro se interpuso entre ellos, apretando el puño. «Nadie debe saber. La verdad está a punto de salir a la luz», dijo Daniel, su voz firme como el acero. El resplandor del dispositivo iluminó la calle, un guiño de esperanza en medio del caos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un sonido ensordecedor resonó detrás de ellos, y una serie de luces brillantes iluminó la escena. Un helipuerto alto llegó moviéndose veloz hacia abajo. Las puertas del vehículo se abrieron, y un grupo de hombres armados descendió. Era un golpe decisivo, como una tormenta que amenaza con arrasar todo. «¡Mariana!», gritó una voz familiar, y ella giró, su corazón en un puño. Era su hermano, un chico de algún lugar del pasado. La conexión fue instantánea. La sorpresa llenó el aire. «¡Vente! ¡Tenemos que irnos!». «¿Tú?», Mariana murmuró, su mente sacudiéndose entre el horror y la alegría. En un instante, un nuevo giro del destino se truncó. Con el ruido de las armas, la escena cambió dramáticamente. Alejandro sintió que el suelo debajo de él temblaba. En medio del caos, lo inminente se tornó claro. La verdad de la familia de Mariana era más amplia de lo que jamás imaginó. El hombre de negro, ahora en shock, observó a su alrededor. «No,
«Esto no puede estar pasando», gritó, ahogándose en su propio pánico. Mientras tanto, los hombres del helipuerto empezaron a acercarse, sin dudar. Alejandro se dio cuenta de que la vida de Mariana cambiaría para siempre. Los líos familiares, los secretos guardados y ese legado escondido eran más profundos de lo que pensaba. Las dudas llenaron su mente. ¿Qué era realmente este legado? ¿Podía la llegada de su hermano cambiar el rumbo? Mientras la tensión subía, la pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Qué verdad estaba a punto de ser revelada? Y peor aún, ¿a qué costo? La tormenta se hacía más fuerte, y Alejandro se dio cuenta de que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. La madre de Mariana cayó al suelo, su respiración se volvía más y más tenue. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No podía hacer nada, no quería mirar, pero no podía evitarlo. El grito desgarrador de Mariana resonó como un eco en su corazón. «¡Mamá!», lloró, su voz retumbando en el aire como un rayo en la tormenta. La multitud parecía congelada, todos con la mirada fija en la madre caída. Era como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, un grupo de hombres armados salió de la oscuridad, emergiendo del coche negro como sombras amenazadoras. Alejandro sintió que su estómago se contorsionaba. «¿Qué están haciendo aquí?», gritó el hombre, de negro, mirando nervioso hacia el nuevo grupo, la tensión palpable. «Estamos aquí por ella», dijo uno de los recién llegados, con una voz profunda y fría. Se acercó a Mariana, que ahora lloraba sobre su madre. La furia y la desesperación se mezclaban en sus ojos, pero entonces todo cambió. Un destello, y antes de que Alejandro pudiera procesarlo, el hombre del coche negro levantó su arma, apuntando. «¡No!», gritó Mariana, pero fue demasiado tarde. Un estruendo resonó en el aire, un mixto de gritos, llantos y el disparo que resonó. Era un instante en que todo se tornaba borroso. Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Se lanzó hacia adelante, pero algo lo detuvo. El impacto fue brutal. Mariana cayó al suelo, y Alejandro sintió que su alma se desgarraba. A su alrededor, el caos estallaba. La madre de Mariana empezaba a moverse, sus ojos abiertos mostrando una expresión confusa, pero estaba más débil que nunca. «¿Qué está pasando?», preguntó entre susurros. Las miradas de todos se enfocaron en ella, y un silencio se apoderó del momento. Mariana, débil pero no derrotada, alzó la vista. «¡Mamá, resiste!», gritó, su voz pura desesperación, pero el rostro de su madre comenzó a cambiar, como si la vida se desvaneciera de ella. Fue entonces que algo inesperado ocurrió. De entre la multitud apareció un niño pequeño, corriendo con los ojos muy abiertos. Tenía un brillo peculiar en su expresión, algo a medio camino entre la alegría y la calidez. «¡Y mamá, aquí estoy!», exclamó, y en un instante todos se dieron cuenta de que el niño era el hermano de Mariana. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntaron al unísono, pero la expresión de horror en sus rostros no podía esconder la sorpresa. La madre de Mariana, en el suelo, miró a su pequeño con un asombro que parecía reavivar algo en ella. «¡Alejandro!», gritó la madre, con una fuerza inesperada. Él es la clave». «¿La clave?». Las palabras quedaron flotando en el aire. Cada mirada se centró en el niño, un hilo de confusión mezclado con esperanza. «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, su voz temblorosa, mientras la realidad empezaba a desmoronarse. «Ese niño», la madre de Mariana luchaba por articular, su voz temblorosa, «es de la misma sangre. Ellos no lo saben. Es el que coronará el legado». Alejandro sintió un frío recorriendo su espalda. La situación había cambiado drásticamente. Aquello que había empezado como una búsqueda desesperada de salvar a una madre herida, ahora era un enredo de secretos familiares y oscuros legados. Mientras los hombres armados avanzaban hacia ellos, la madre sonrió débilmente. Su energía renacía. «El futuro depende de él. Él es el puente entre mundos». El hombre de negro vaciló. La incertidumbre se apoderó de su mirada. «Es imposible». Y así, Alejandro comenzó a darse cuenta. Todo a su alrededor empezaba a desmoronarse. No solo se trataba de salvar a los demás,
sino también de proteger al niño. Su vida estaba ahora en juego. Las sombras se cernían y la verdad, burbujeando en la superficie, quebraría todo lo que sabía sobre la familia de Mariana y sobre sus lealtades. ¿Podría llevar ese niño fuera de peligro? ¿Qué revelaciones estaban a punto de cambiarlo todo? Tendría que decidir rápido, antes de que la tormenta que había desatado se descontrolara. La incertidumbre lo envolvió como una sombra, mientras la historia se acercaba a un nuevo desenlace que podría devastarlos a todos. La madre de Mariana cayó al suelo, su rostro pálido como el papel. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El grito desgarrador de Mariana resonó como un eco en su corazón. «¡Mamá!», lloró, sus lágrimas caían como torrentes. Alejandro se acercó, bloqueando al hombre de negro, decidido a proteger lo que quedaba de esa familia. Pero todo a su alrededor se torcía en una espiral de caos. La multitud retrocedía, murmurando en estado de shock. El niño, que parecía el faro en esta tormenta, se acercó. Tenía el mismo brillo en sus ojos que Mariana. Era otro eslabón en esa cadena rota. Las palabras de la madre reverberaban en su mente. «Él es la clave», se repetía. ¿Era posible que el destino de todos descansara en un niño? Las sombras avanzaban, pero la determinación crecía. Alejandro sintió que su pecho ardía con una llama renovada. Tenía que actuar, y rápido. «¡Mariana!», gritó, atrayendo su atención. Ella volvió a la realidad, su mirada llena de esperanza, un hilo de conexión que no podía romperse. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz quebrándose. «No podemos quedarnos aquí. Hay que proteger al niño», dijo Alejandro, señalando a su hermano. En ese instante, todo el ruido se desvaneció, dejando solo sus respiraciones agitadas en el aire. «¡Mamá!», gritó una vez más, como si esas palabras pudieran devolverle la vida. Pero la madre ya había entrado en un estado donde el tiempo parecía desvanecerse. Cada segundo era una eternidad. De repente, el cicatrizado dio un paso adelante. «Si lo que dices es verdad, ella es quien merece la atención», pero su voz temblaba y eso hizo que la tensión aumentara aún más. Alejandro sintió que las fuerzas adversas se acumulaban. Miró a Mariana y al niño. Todo lo que conocían pendía de un hilo. Las luces del coche negro se reflejaban en sus ojos y el miedo se convertía en acción. «Mariana, si él es la clave debemos salir de aquí. Debemos llegar a un lugar seguro», dijo Alejandro. Un rugido rompió el silencio. Un vehículo se detuvo cerca y las puertas se abrieron, dejando salir a más hombres armados. Ellos no estaban dispuestos a dejar que se escaparan. «¡Atrápenlos!», gritó el hombre de negro, y el caos reinició con una ferocidad aterradora. «¡Vamos!», gritó Alejandro, tomando la mano de Mariana y guiándola hacia el costado, buscando una salida entre la multitud que ahora florecía en el pánico. Mientras atravesaban las calles, el viento soplaba fuerte, trayendo consigo el eco de la tragedia. Las sombras de aquellos hombres armados se acercaban, pero la fuerza de su determinación iluminaba el camino. El niño, asustado, miraba a su madre. «¿Está bien, mamá?», preguntó. Alejandro sintió un dolor punzante en el pecho con cada palabra. Mariana lo miró, el amor y la necesidad destellando en su mirada. «Ella es fuerte, lo superará. Ten fe», dijo, y Alejandro sintió que el peso del momento los unía. Al llegar a una esquina, se dieron la vuelta para hacer frente a los hombres. Pero el cicatrizado, con una furia indescriptible, se interpuso. «No dejaré que se vayan. Todo esto es un error», pronunció, desgarrando el aire con su voz cortante. «Es un error seguirte», gritó Mariana, pues la verdad ya no se podía ocultar. En un acto de valentía, Alejandro dio un paso adelante, firme, frente a la tormenta. «Estamos listos para enfrentar lo que venga. No seremos víctimas de tu juego». Finalmente, las fuerzas de la oscuridad retrocedieron. La madre de Mariana se levantó justo a tiempo, sus ojos brillando con una energía renovada. «Hija, tú eres más que solo una heredera. Eres la esperanza». El grupo de hombres negros se detuvo, confundidos, mientras murmuraban entre ellos. El cruce entre la luz y la oscuridad, entre el pasado y el futuro, estaba en sus manos. Alejandro no sabía si el camino hacia adelante sería fácil, pero había un destello de esperanza que lo empujaba hacia el futuro. «Es nuestro momento», gritó, y con fuerza se lanzaron hacia el nuevo amanecer, dejando atrás el horror, llevando consigo la promesa de redención. Ahora
Mientras el nuevo día se alzaba con todo su esplendor, Alejandro supo que a pesar de la oscuridad había claridad. Y aunque la batalla no había terminado, la familia había encontrado su camino. Así que aquí termina esta intensa historia, llena de giros, emociones y secretos. Pero antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora, para no perderte las próximas historias exclusivas. Derriba ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mantenernos en el camino. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo.